Buenas tardes, bienvenidos. Estaba pensando en la iglesia de Corinto en el primer siglo, como estamos pensando, lo que estamos leyendo, escuchando y siguiendo la lectura de la primera carta del apóstol Pablo. ¿Qué sería el escuchar? ¿Cómo escucharían estas instrucciones, indicaciones, enseñanzas? Retos también en cuanto a los temas que estaban siendo problema en la iglesia y la forma en que el apóstol Pablo los trata, los enfrenta, los comenta y enseña. Porque creo que en cada capítulo que hemos leído hasta ahora, estamos en el 14 todavía, siempre hay una frase, un versículo un poco más donde hay eh, una enseñanza muy clara, espiritual, de lo que debe servir para el crecimiento de esa iglesia, para cumplir el objetivo por el cual el Señor murió por ellos. Eh, y pensando, ¿no? Al leer y pensar, creo que si hay una palabra que recorre la actitud del apóstol Pablo es sinceridad. Creo que en ningún momento él pensó la gente se va a enojar conmigo o esto no les va a caer bien. Él sentía tan fuerte, y lo vuelve a decir en lo que vamos a leer hoy, tan fuerte el mandato del Señor de ser luz a los gentiles, que era lo que él había recibido, y en indicarles el camino del Señor, lograr que se entreguen sus vidas al Señor y después corregir y enseñar todo lo que significaba ser una iglesia. Él no había establecido una religión, él estaba eh, creando, formando iglesias que siguieran al Señor, que respondieran a lo que el Señor quería de ellos y que fueran luz para el mundo a su vez. De modo que, bueno, estamos justo ahora en estos capítulos con temas eclesiásticos, con temas de la manera que las doctrinas que habían recibido, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, de manera que estas iglesias estaban muy avanzadas, no estaban, no estaban en los primeros, las primeras enseñanzas, no, ya estaban, pero claro. Volvamos al primer día donde vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que estuvo mucho tiempo en Corinto y que después había ido a Apolo, que ahora le mandaba a Timoteo, de manera que eran iglesias donde habían recibido mucha formación. Pero claro, después ahí aparecen los problemas y ahí el apóstol sigue enseñando. Bueno, terminamos ayer en el versículo 23, 25 del capítulo 14. Terminamos porque dentro de la misma idea, eso del uso del don de lenguas y don de profecía en los cultos, aparece un tema que aquí tengo como subtítulo Orden en los cultos. ¿Qué concluimos, hermanos? Eso es otra característica de esta larga carta, ¿no? El hecho de que toma un tema, explica lo que él ha entendido que está mal, y entonces después lo cierra de una manera que quede bien clara la enseñanza. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Acá viene el cierre. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. No se cansa de repetir. Si se hablan lenguas, que hablen dos, cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Eso sí que es orden, respeto. En cuanto a los profetas,
que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Sí? Atención a esto. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Instrucción y aliento. Eso es lo que se esperaba que dieran los profetas. Y ya vemos como entre las funciones con los dones del Espíritu está en segundo lugar los profetas. Se da la palabra. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Eso es clave, ¿no? Para esto que él habló de que todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Como es costumbre, las congregaciones de los creyentes guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Habla de esto también a Timoteo en la primera carta. Bien, ha habido cambios culturales muy, muy grandes, de manera que es un tema que ha quedado allí. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Siempre la dureza de Pablo. Así que hermanos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Todo esto debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Ese tema de las mujeres fue un pequeño agregadito ahí. Hemos hablado, había un tema muy diferente del mundo actual, a lo que es el mundo actual. Bueno, capítulo 15, cambiamos de tema. Vamos a ver si entendemos qué problemas puede haber, ¿no? Nuestro subtítulo acá dice la resurrección de Cristo. También había problema con eso en esta iglesia. Pero bueno, en este momento, después de una carta que va tan larga, tan intensa, Pablo entiende que hay que hablar de la resurrección de Cristo. De manera que hablemos de la resurrección de Cristo y vamos a escucharlo con mucha atención y entender para nosotros, ver de alguna manera eso nos ayuda a analizar la predicación que de nuestras iglesias. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Menos mal, le da un reconocimiento, como al principio de la carta, donde los alienta, pero después le dice que son como niños, que todavía necesitan que se les dé leche, ¿no? Pero en este momento dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Acordémonos que evangelio es buenas nuevas, o sea, el mensaje básico que les prediqué, y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Y mucho está la idea en toda esta carta que no haya ni doctrinas, ni creencias, ni prácticas que tomamos la palabra vanidad o absurdo del libro de Eclesiastés que leímos, no tiene sentido. Entonces están diciendo que si ellos no están seguros de que son salvos y se aferran a la palabra, todo ello es un absurdo. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. 2 puntos. Y vuelve a hablarles del evangelio básico. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,
y que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los demás. Así que acá, cada uno de los pasos. Pero está hablando desde la muerte de Cristo. Acá no habla de la predicación, de las enseñanzas, no. Que fue sepultado. Ahora, no, primero dice que murió por nuestros pecados según las Escrituras. Acá está recordando Isaías 53, porque volvemos, y creo que lo hablamos eso ayer, Pablo no tenía escrito ningún evangelio todavía. Pero claro, Pablo, después que el Señor lo llamó al Evangelio y él se entregó a Jesucristo y conoció a Jesucristo porque escuchó su voz que le hablaba, él estuvo en contacto con todos los apóstoles, con la iglesia primera ahí, tanto en Jerusalén como en Antioquía, de manera que él recibió. Ahora, eso lo pone como recibido de las escrituras del Nuevo Testamento. Por supuesto que las del Antiguo. Las del Antiguo él las conocía y no había ninguna duda que había recibido todo lo que eran los anuncios del Mesías en el Nuevo Testamento y de lo que el Mesías iba a hacer. Así que él lo toma como las Escrituras. Murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Hasta ahí los evangelios. Él conocía perfectamente todo lo que los evangelios después iban a decir en forma escrita. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, dice ahí como un abortivo, Reina Valera, se me apareció también a mí. Pablo tiene el honor y el orgullo que Jesús mismo lo sacó de su error y de todas las barbaridades que estaba haciendo. Bueno, ahora lo dice. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. La palabra sinceridad que dije, la honestidad de Pablo, que ha esgrimido su autoridad durante toda la carta. Pero cuando está hablando esto tiene que decir soy el más insignificante porque perseguía la iglesia de Dios. Por eso, pero, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Pablo tiene una seguridad. Cuando está hablando esto ya evangelizó en todo el mundo antiguo de Asia y ya hizo todo un recorrido por Grecia, ¿sí? No habla por hablar. He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La sinceridad y la honestidad de Pablo está basado en la gracia de Dios que está con él. Impresionante. 3 veces usa la palabra de Dios. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, o de los otros apóstoles, claro, estoy pensando, algunos de ellos no salieron de Jerusalén, ¿sí? La iglesia básica de Jerusalén, estaban ahí, muchos de ellos. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos todos nosotros, y esto es lo que ustedes han creído. Acá me pregunto, ¿y entonces Pablo por qué está hablando? ¿Por qué es necesario que hable de esto? Ahora bien, cada vez que dice ahora bien, va a corregir algo. Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Bueno, no le faltaban problemas a esa iglesia. No hay duda, si él antes le dijo que se mantienen firmes en esta fe, no hay duda de que son algunos. Pero como eso de que la levadura leuda toda la masa, es posible que eso que estuvieran hablando de que no hubo resurrección fueran un motivo de
de preocupación, de habladuría, de dudas incluso. Vamos a ver cómo trata Pablo esto. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Evidentemente estos se venían como aquellos, ¿no? Eran los saduceos que decían que no había judaizantes, temas judaizantes que estaban metidos en Corinto. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Parece el espíritu del autor de Eclesiastés, de que todo es absurdo, está diciendo no tiene sentido. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Lo vuelvo a repetir, de toda esta manera de enseñanza, que no fuera, bueno, esto es así, al pan, pan y al vino, vino, esto debe hacernos pensar, Pablo estaba trabajando con los griegos, ¿sí? Aunque hubiera judíos, israelitas que hubieran sido perseguidos y hubieran llegado, pero los griegos eran los que amaban la filosofía y estaban en el ágora discutiendo y discurriendo sobre un tema, sobre el otro, y dudando, y de la duda salía la verdad. Es posible que esa sea la explicación de cómo puede ser. A ver, suponiendo que está escribiendo en el año 55, 20 y pico de años de que Jesús había muerto y resucitado, que todavía vuelven esos temas. Pero evidentemente es así. Por eso Pablo le dedica capítulo 15. Bueno, entonces nuestra predicación, si Cristo no ha resucitado, no sirve para nada. Falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó, si los muertos no resucitan. Y vuelve, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Lo cual es gravísimo, porque Pablo estaba trabajando con la iglesia de Jesucristo en Grecia, en Corinto, que eran la luz de Cristo, que tenían que llevar el Evangelio a Europa. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Vuelvo a este tiempo. En este tiempo que no es explícito, pero implícitamente no se puede hablar de Dios, y menos de Jesucristo. Es decir, de Dios se habla así cuando alguien, por ahí tímidamente, estoy pensando en los medios, en los cuales no encontramos expresiones de fe cristiana, porque todo está así como medio tapado. Estoy pensando en entrevistas, que el entrevistador acostumbra a terminar con la personalidad que tiene, y personalidades muy importantes de nuestro país, preguntando, ¿y después de la muerte qué? Alguno que otro tímidamente dice, sí, yo creo que hay algo. Y alguno dice, yo soy creyente, creo en Dios. Jesús, que fue el que hizo posible con su muerte y su resurrección que tuviéramos la salvación y la vida eterna, ¿no? No escuchaba ni uno testificar. Y entonces acá está, 1 Corintios 15 y 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De manera que creo por esta palabra que estamos rodeados, aún en países como el nuestro, que se dice de raíces cristianas, que no se cree en Cristo, que no se conoce de Cristo, y menos que no se
ni se sabe ni se reconoce que Él resucitó de los muertos y que nos dio la vida eterna. Los más desdichados de todos los mortales. Este es un llamado, Este es un llamado a la predicación directa, fervorosa y apurada del Evangelio, porque estamos rodeados de seres humanos que son los más desdichados, porque no han conocido a Cristo. Y si lo conocieron religiosamente, como muchos tienen un fondito de religión cristiana, pero no conocen a Cristo. Pablo sigue diciendo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. 7 veces habla en este pasaje de que Cristo ha resucitado. O si no ha resucitado, pero habla de la resurrección de Cristo 7 veces. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Cómo? Acá lo explica. Pues si como en Adán todos mueren, por la actitud de Adán y Eva, y acá habla genéricamente de Adán, todos mueren, también en Cristo Jesús, en Cristo, todos volverán a vivir. Todos los que crean volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. A ver, Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y acá avanza un paso más en la enseñanza. No son fáciles estos capítulos, hay que leerlos muy despacito, muy detenidamente y muchas veces. Acá está hablando de la segunda venida. Primero, Cristo en las primicias. Cristo murió, resucitó y dio la posibilidad de la vida eterna. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. La iglesia cristiana, no la institución, los creyentes que verdaderamente forman parte de la iglesia cristiana. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Acá no lo menciona al dueño del dominio, autoridad y poder, pero cuando Jesús entrega el reino a Dios el Padre, después de destruir a Satanás. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Esto no es muy fácil, hay muchas interpretaciones. En algún momento vamos a leer lo que Jesús enseñó acerca del fin y la segunda venida y lo vamos a completar con lo que entendemos en los últimos capítulos del Apocalipsis. Creo que esto va a ser lo próximo que vamos a seguir porque esto nos ha despertado a temas que no entendemos mucho, quizás salvo los eruditos en la palabra, pero hay varias interpretaciones con que Cristo hasta poner todos los enemigos debajo de sus pies. Hay quienes dicen que se va a cumplir eso de los 1000 años que hablan en Apocalipsis del reino de Jesucristo. Esto dicen, ¿no?, que es una manera simbólica de decirlo. Y no sabemos, pero sí es claro que Jesús va a vencer a la muerte y a Satanás. Vamos por el 29, 28. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Bueno, espero que lo hayan entendido los corintios, pero es que realmente detrás de esto está Jesucristo, es Dios mismo. Jesucristo es Dios hecho hombre, de manera que finalmente todo será sometido al Dios trino, al Dios único, para que Dios sea todo en todos.
Creo que Pablo creía que estos hermanos estaban entendidos en estas cosas de manera de entender en este repaso que él hace. Jesucristo resucitó y fue las primicias de la resurrección. Y cuando Él vuelva, después va a haber resurrección de todos los creyentes. Pero después va a seguir hablando, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Acá hace un planteo de argumentación, como Pablo acostumbraba, porque a estos griegos había que hacerlos pensar. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Parece que en aquel entonces había gente que hacían un bautismo especial por aquellos que no habían conocido a Cristo. Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? De manera que ahí teníamos una incongruencia. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? El contexto de Pablo estando donde estuviera era el del peligro, de muerte, de persecución, de martirio. Que cada día muero, hermanos, es tan cierto, que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué quería decir con eso, no? Que cada día muero. A ver, la explicación real, material, sería cada día estoy en peligro de muerte, pero también era lo que él había enseñado a los Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente resucitado, pero había hablado que muero cada día para resucitar luego con Cristo. De manera que una realidad espiritual, la que significa haber muerto al pecado y a la vida antigua y haber resucitado una vida nueva, o el peligro con el cual Pablo vivía y convivía. Que cada día muero es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Y acá toma una frase, parece que era popular en aquel tiempo. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Aparentemente no sabemos, no lo contó en ningún lado, no aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, también las fieras podían haber sido no las fieras del circo romano, sino las fieras de judaizantes o griegos que no querían escuchar el Evangelio, como le pasó. Claro, en Éfeso había tenido antes, las otras visitas, había tenido momentos terribles de peligro para su vida. Entonces vuelve al tema. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este era un proverbio que andaba por ahí, pero que se aplicaba no a la vida que no tiene ningún valor, si los muertos no resucitan. Si no vamos a resucitar con Cristo en el día final que nos cuenta el final del Apocalipsis, entonces todo es absurdo. El espíritu de Eclesiastés, del autor de Eclesiastés, está no en Pablo, no, en los planteos que él está haciendo a esa gente donde las nubes de dudas iban y venían. No se dejen engañar. Acá dice, no se dejen engañar y vamos a terminar acá hasta el final de esta parte en el cual él habló de la resurrección. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quien andan, cuidado con quien están hablando, cuidado con quienes se meten en la iglesia para perturbar. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Hay algunos de ustedes adentro de la iglesia que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. La sinceridad de Pablo se muestra en cada 3 renglones, ¿sí? Pero qué buena enseñanza. Nosotros tenemos, no esos temas, hoy no tenemos esos temas, pero tenemos ideologías terribles que se meten en la educación, que se meten en la vida familiar, que se meten en la concepción natural del hombre. De manera que estas instrucciones de Pablo, cuidado, cuidado,
cómo dejamos que se metan en nuestro pensamiento, en el pensamiento de los que nos rodean, todas estas cosas que han perdido creer en un Cristo que dio nueva vida y que ha prometido la resurrección. Terminamos acá, estamos en el 15, pero ahora Pablo va a seguir ahondando en el tema de cómo será la resurrección postrera. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios porque podemos entenderla, gracias a Dios por este espacio para que podamos incluso mandárselos a otros para que puedan conocer más del Evangelio. Que el Señor los bendiga. Continuamos mañana.